Bien, hermanos, vamos a nuestro estudio de la Confesión Bautista de 1689 y vamos a estudiar el capítulo 7, que nos habla del pacto de Dios. Capítulo número 7 del pacto de Dios. Este capítulo, este tema que vamos a tratar el día de hoy en la confesión, es muy importante, que todo es importante, de hecho todo lo que estamos tratando es importante, pero este capítulo en especial que nos habla del pacto de Dios es importante porque es una de las características de la doctrina reformada. La característica de la doctrina reformada en cuanto a este tema nos habla acerca de lo que es la teología del pacto. Los que vienen a los estudios saben, ya lo hemos tratado cuando tratamos acerca de lo que es la teología del pacto, ya vimos a grandes rasgos lo que son los pactos, entonces ya saben a lo que se refiere. Pero si usted aún no conoce acerca de la teología del pacto, entonces vamos a dar una pequeña introducción acerca de esto para que se vaya ubicando en lo que es este tema tan importante en nuestra doctrina como iglesia reformada. La teología del pacto es un sistema de interpretación bíblico acerca de lo que es la salvación. Esto es contrario, la teología del pacto es un sistema contrario al sistema de interpretación que se utiliza mayormente en las iglesias carismáticas o iglesias, algunas otras iglesias, que es el sistema dispensacional. Ya, como les comento, ya lo hemos tratado, estudiamos también lo que es el dispensacionalismo, acerca de cómo Dios trabajó en diferentes etapas con el hombre acerca de su salvación, pero aquí la teología del pacto es muy diferente, porque aquí nos habla acerca de que cómo el Señor desde un principio hizo un pacto para trabajar con la salvación del hombre. Ese pacto se fue desarrollando a través de toda la historia y se revela en el pacto, en el nuevo pacto, con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es la teología del pacto a grandes rasgos. Vamos a ver entonces, el día de hoy, vamos a ver el punto número 1. Hay dos tipos de pacto, o hay dos pactos que Dios hizo con el hombre para la salvación. Lo que es el pacto de obras, como lo vamos a ver, lo vamos a estar estudiando, lo que es el pacto de obras y lo que es el pacto de gracia. Son dos pactos. El pacto de obras se refiere a aquel pacto que hace Dios con Adán, el cual no cumple Adán, y por eso fue necesario que hubiera un pacto de gracia para que el Señor pudiera dar la salvación a la humanidad. Vamos entonces a tratar el día de hoy el punto número 1 de nuestra confesión, que nos va a hablar acerca de lo que es Dios con relación al hombre. Como vamos a ver con versículos bíblicos, por supuesto, acerca de lo que nos habla este punto número 1 de la confesión. Dice así, punto número 1 del párrafo 1 del capítulo 7, que nos habla del pacto de Dios, dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿A qué se refiere con una condescendencia voluntaria? Bueno, es una condescendencia voluntaria de parte de Dios, es que nosotros no teníamos o no tenemos ningún mérito para que nosotros pudiéramos ganarnos el favor de Dios. Dios no necesita nada de nosotros, como vamos a ver a continuación en algunos versículos. No hay nada que nosotros hagamos que pueda perjudicar o pueda beneficiar a Dios. Vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 35.
Job capítulo 35. Job está antes de los Salmos, para más fácil que lo puedan encontrar. Job capítulo 35, versículos 7 y 8 dice: si fueres justo, ¿qué le darás a él? Hablando de Dios. ¿O qué recibirá Dios de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Está diciendo aquí, le está diciendo Eliú a Job, le está hablando acerca de que no hay nada que nosotros podamos hacer que beneficie a Dios. Por eso le dice, si tú eres justo, ¿a él qué? O sea, ¿qué le das a él? ¿A él en qué le beneficia? ¿O qué recibirá Dios de tu mano? Y dice el versículo 8, al hombre como tú, o sea, a un ser como tú, es al que dañará tu impiedad. Si tú haces algo malo, al único que vas a dañar es a alguien como tú. No puedes tú dañar a Dios porque Dios es muy aparte de nosotros. Y dice, y a alguien como tú, cuando dice a hijo de hombre, aprovechará tu justicia. Todo lo que nosotros hagamos, ya sea bueno o ya sea malo, no motiva a Dios en cuanto a nuestra salvación. Todo es en base a su condescendencia, esa base a que Él tiene una condescendencia voluntaria, esa base de que a Él únicamente le plació hacer un pacto de gracia para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. No vio en nosotros nada, como hemos comentado también, no vio en nosotros nada que lo haya motivado a que nos haya dado esa salvación. Una persona no tiene la capacidad de ser suficientemente buena o suficientemente respetuosa de la ley de Dios como para que diga Dios, mira qué hombre tan bueno, mira qué hombre tan justo, le voy a dar la salvación. No, es una condescendencia voluntaria de Dios porque no hay nada que pueda motivar a Dios a cambiarlo. Dios no cambia, Él nunca cambia. Dios, sin embargo, Dios se digna a mirarnos a nosotros. Vayan al Salmo 113. Salmo 113, allá adelantito. Bueno, vayan al Salmo número 8 primero. Más cortito, más cerquita de ahí donde estamos. Salmo número 8 y dice el versículo 4, dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista está diciendo, ¿quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros y para que tú te dignes a visitarnos? Salmo 113, versículos 5 y 6. Salmo 113, versículos 5 y 6 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? El Señor se digna, el Señor, como dice aquí el salmista, se humilla en mirarnos a nosotros. Nosotros Él no nos debe nada a nosotros. El que el Señor tenga agrado de nosotros es únicamente por su condescendencia voluntaria, porque Él tiene ese deseo hacia nosotros, pero no porque vea en nosotros algo que lo motive. Nosotros no tenemos nada que enseñarle a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Isaías capítulo 40, versículo 13, allá adelantito, Isaías 40, 13. Isaías 40, 13 al 16 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Nosotros no tenemos nada que enseñarle a Dios, dice aquí el profeta Isaías. Nosotros no tenemos, ante el Señor, no tenemos ni la persona más inteligente, ni la persona más hábil, tuviera ni siquiera un grano o un gramo
de enseñanza que pudiera darle a Dios. Somos muy diferentes. Dios es grande, nosotros no tenemos, somos criaturas de Él, nosotros le debemos a Él obediencia únicamente, pero no tenemos nada que darle al Señor. Nosotros, como dice Lucas 17, nosotros somos unos siervos inútiles, aun cuando hagamos todo lo que hagamos, aun cuando nosotros podamos estar cumpliendo todas las cosas que Dios nos manda, somos siervos inútiles. Vayan a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 5 al 10. Lucas 17, versículo 5 al 10 dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, y es nuestro Señor hablando. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así de que aun cuando nosotros estemos motivados a cumplir las ordenanzas del Señor, seguimos siendo siervos inútiles, porque nosotros le debemos obediencia a Dios como nuestro Creador. Dios no necesita de nosotros. Hechos 17, 24, allá adelantito. Hechos 17, 24. Hechos 17, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así es de que todo lo que el Señor hace, aquel pacto que el Señor hizo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, el pacto de redención que se hizo antes de la fundación del mundo entre la Trinidad, ese pacto que fue desarrollándose, que se nos fue revelando poco a poco por medio de las Escrituras, para ser revelado completamente en el nuevo pacto instituido o revelado por nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto de gracia fue únicamente por la condescendencia voluntaria de parte de Dios, como dice aquí, y que le plació expresar en forma de pacto. Así de que con esto, hermanos, nosotros iniciamos este estudio de la confesión, primeramente quedando en entendido de que nada mueve al Señor para que nosotros podamos recibir de Él su gracia y su misericordia. Es únicamente por medio de Él, por medio de su condescendencia voluntaria, el que Dios le ha placido hacer un pacto para que nosotros podamos tener la vida eterna. En los siguientes párrafos que vamos a ver, no el día de hoy, pero vamos a ver en los estudios posteriores, ya entraremos directamente a ver lo que es el pacto de gracia, por qué se ocasionó este pacto de gracia, por qué Dios decidió hacer este pacto de gracia, y veremos también cómo ese pacto se va revelando progresivamente a través de la Escritura hasta llegar a la inauguración del nuevo pacto, que es revelado completamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienen alguna pregunta?